Básicamente, la nación es la identidad de un pueblo, ¿no? Que está constituida por una historia en común, por símbolos en común, por una fe en común, por un idioma en común, una lengua, un sentido de la vida y un sentido de pertenencia y de identidad. Esa es la nación. El amor por la tierra que marca a una nación y a una patria. La patria significa la tierra de nuestros pater, ¿no? Ahí viene patria, la tierra de los pater y los abuelos. Está en la Biblia. O sea, toda persona, todo cristiano debe amar su patria, debe amar su tierra. El nacionalismo vendría a ser como una ideología sobre ese amor, ¿no? Es hacer de ese amor una ideología que podría ser buena o podría ser mala, pero es innegable que el nacionalismo es una ideología. ¿Cómo se ha configurado el concepto de Estado-nación? Bueno, hay muchos autores, por ejemplo, Oscar Oslak habla un poco del surgimiento de los estados nacionales, eh, Román Castro. Es decir, básicamente la teoría es que los estados surgen cuando se institucionaliza el tributo, porque para cobrar tributo a otra población es necesario tener una organización institucional. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Y aquí lo tenemos con nosotros al doctor Jonathan Ramos. Bienvenido, querido doctor. Querido Michele, ¿cómo te vas? Es un placer, un gusto estar contigo y bueno, es una temática realmente muy pertinente a los días que corren, ¿no? Los vectores nacionalistas se están poniendo de moda por Trump, ¿no? La Liga Italiana del Norte, los neofascismos y neonazismos que están surgiendo y rebrotando en Europa también dan cuenta de que es una temática que hay que tocar. Y bueno, un placer tocarla contigo, ¿no? La temática. Buenísimo, perfecto. Y además de que el doctor Ramos sabe de qué hablamos, justamente en su canal también se dedica a la metapolítica, por lo que entonces pues, va a ser mejor todavía, ¿no? Poder tratar este tema. Y sí, ciertamente que tienes razón en esto. Ahora, no sé, a ver, ¿cómo podemos comenzar? No sé qué me dices tú. A lo mejor dando una Mira, definición de lo que es nacionalismo. ¿Cómo lo verías tú? Nacionalismo, patriotismo, ¿cómo los definirías? mira, son definiciones un tanto esquivas, porque claro, al nacionalismo lo define cada postura nacionalista, es decir, el franquismo, la falange, definirá el nacionalismo de una manera, ¿no es cierto? El fascismo definirá el nacionalismo de otra manera, incluso el trotskismo tiene una definición de nacionalismo. Así que yo te podría decir que es una definición muy esquiva, que no se puede dar a priori, sino más bien que podemos ir descubriendo a posteriori. Contra facta non fit argumentum, contra los hechos no hay argumento, así que como la historia es la maestra de la vida, podemos comenzar rastreando, bueno, cómo van surgiendo, ¿no?, los vectores nacionales en la historia
y a partir de ahí ya, bueno, ya vamos pivoteando con respecto ya a las posturas políticas con respecto al nacionalismo, pero si querés podemos hablar unos minutitos de cómo nace el nacionalismo y cómo se van gestando los estados nacionales. Sí, sí, me parece muy bien. El- el- Concuerdo contigo, por supuesto que al fin y al cabo, para no caer en el mismo problema de los ideólogos, sobre todo de los, de los ideólogos de izquierda, lo suyo es justamente tomar de la realidad para finalmente proporcionar una teoría a través de la cual podamos explicarla, ¿no? En lugar de hacer justamente lo contrario, al modo inmanentista, vengo yo aquí determinando qué es la verdad, cómo, de qué modo está constituida la realidad, y aunque luego no le cabe a la realidad mi teoría, mi ideología, aún así yo la voy a seguir sosteniendo y voy a, digamos, a hacer todos los cambios en la realidad oportunos hasta que se ajusta a mi teoría. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Lo A que ver, pasa es que la historia es una ciencia fáctica, entonces claro. siempre lo que prima en la historia son los factos, son los hechos. Claro, claro, por supuesto, tienes toda la razón. A ver, al fin y al cabo, el nacionalismo empieza propiamente hablando en la era moderna. En la era moderna, sobre todo después de las dos grandes revoluciones que hubo, tanto aquí en Europa como también allá, pero en la parte de América del Norte, ¿no? Después de la revolución en Estados Unidos, con la finalización de la Guerra Civil y la Revolución Francesa, sobre todo la Revolución Francesa, aquí en Europa, es que empieza a surgir, propiamente hablando, el nacionalismo. Y en respuesta también al liberalismo, otras posturas como por ejemplo el conservadurismo. Y, y entonces, a raíz de estos hechos, es donde se quiere intentar poner como tal a la nación, en cierto modo. Ahora ya lo iremos perfilando, veremos los detalles, pero bueno, la cuestión es intentar poner la nación, por eso que nacionalismo, ¿no? La nación como el punto, como el centro, como el núcleo, ¿no? De aquello que nos terminaría agrupando a un grupo de personas, a un colectivo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, rastreemos primero principios, ¿no? Básicamente, la nación es la identidad de un pueblo, ¿no? Que está constituida por una historia en común, por símbolos en común, por una fe en común, por un idioma en común, una lengua, un sentido de la vida y un sentido de pertenencia y de identidad. Esa es la nación. El amor por la tierra que marca a una nación y a una patria. La patria significa la tierra de nuestros pater, ¿no? Ahí viene patria, la tierra de los pater y los abuelos. Está en la Biblia. O sea, toda persona, todo cristiano debe amar su patria, debe amar su tierra. El nacionalismo vendría a ser como una ideología sobre ese amor, ¿no? Es hacer de ese amor una ideología que podría ser buena o podría ser mala, pero es innegable que el nacionalismo es una ideología. ¿Cómo se ha configurado el concepto de Estado-nación? Bueno, hay muchos autores, por ejemplo, Oscar Oslak habla un poco del surgimiento de los estados nacionales, eh, eh, Román Castro. Es decir, básicamente la teoría es que los estados surgen cuando se institucionaliza el tributo, porque para cobrar tributo a otra población es necesario tener una organización institucional. Entonces, vendría a ser que el Estado es la organización jurídica de la nación, ¿no? Y cuando se dice jurídica es la organización institucional de una nación. Esa es la clásica definición de Max Weber acerca de lo que es el Estado. Emil Durkheim, Max Weber. Claro. Va a ser cuestionada por Pierre Bourdieu. Bueno, pero digamos, esta es la tesis sobre el origen del Estado. En la Edad Media, lo que cohesiona a la gran civilización es la ecúmene cristiana, es la Christianitas, es la gran civilización cristiana cohesionada en base a los principios y valores que tiene el Evangelio. Básicamente eso era lo que cohesionaba a toda la civilización en contra de la barbarie que eran los paganos, los gentiles, y bueno,
obviamente que dentro de los gentiles, los musulmanes, ¿no? Que eran aquellos que no aceptaban la fe de Jesucristo. Entonces tenías la cristianitas, por un lado, y la barbaritas, por otro lado, ¿no? Que eran los que quedaban al margen de la gran civilización cristiana, que era decir, nosotros somos los bautizados, que estamos en la Civitas Dei, en la ciudad de Dios, y que tenemos los mismos principios, los mismos valores, y por eso somos una comunidad, porque tenemos en común principios y valores. Cuando surge el protestantismo, evidentemente hay una puja, porque los príncipes alemanes comienzan a resistir el cobro de impuestos. Ven que tiene que ver mucho el tema del Estado con el cobro de impuestos. El cobro de impuestos del Vaticano, bueno, no existía el Vaticano, ¿no? Sino de Roma, de la sede romana, a los distintos países, ¿no? Los príncipes alemanes encuentran en el protestantismo la mejor excusa para poder ganar mayor autonomía con respecto al emperador Carlos V, ¿no? Y a esa gran ecúmene cristiana que estaba garantizada por el Papa y la doctrina de la delegación inmediata. Es decir, Dios le delega el poder al Papa y el Papa le delega el poder al emperador. Entonces están las dos espadas, ¿no? de la política. Frente a esto, los resortes del protestantismo han permitido esta doctrina del cuius regius, eius religius, es decir, según la religión del rey será la religión del pueblo. Esto se va a trasladar luego a Inglaterra con el acta de supremacía de Enrique VIII, en la cual cada país tenía su propia religión y el pueblo tenía que seguir la religión del rey, ¿no es cierto? Entonces surgen en la Guerra de los 100 años, una guerra religiosa entre protestantes y católicos, en Francia, con los hugonotes, la noche de San Bartolomé, y bueno, hay muchas guerras que terminaron lamentablemente con muerte de ambos bandos, ¿no? De tanto de católicos como de protestantes. Y eran guerras políticas, además, ¿no? Y la paz de Westfalia viene como a, digamos, instalar a fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, un nuevo reordenamiento internacional en el cual ya no vamos a estar regidas por unos principios y valores en común, sino por instituciones autónomas. Cada país va a tener sus propias instituciones y sus propias reglas, ¿no? Entonces, los filósofos modernos van a teorizar sobre cómo organizar institucionalmente esas nuevas realidades políticas, esas unidades políticas con asiento territorial, las CAT, que son obviamente los estados nacionales. El barón de Montesquieu va a desarrollar un poco los argumentos acerca de la división de poderes, obviamente las teorías políticas de Maquiavelo, de Thomas Hobbes, de John Locke, la Carta sobre la Tolerancia y el respeto a la religión en el marco de cada estado, el mismo Spinoza, Tratado Teológico Político, van a configurar un nuevo reordenamiento social e institucional que va a permitir la gestación de lo que ya no son estados propiamente, sino estados nacionales. Esos estados nacionales van dilatando su unificación. Bueno, España lo hace con la expulsión de los moros en 1453, se unifican Castilla y Aragón, pero bueno, digamos, todavía quedan muchos territorios por conquistar, hay muchos problemas en la unificación de Italia, Renania, Westfalia, y otros países como que todavía, bueno, en la Prusia Oriental todavía no está integrada. Entonces hay Polonia, hay muchas realidades que hacen sobre todo de Italia y de Alemania, países que todavía no han conseguido su unificación territorial. Entonces, después del Tratado de Versalles, podríamos decir que ya en el primer Reich ya comienza viendo el mismo Nietzsche y Richard Wagner, que esta gran alemanidad, que está legada por el idioma, que es la gramática de Lutero, ¿no? Ese gran alemán, es un gran criterio para que estos pueblos dispersos puedan unificarse con un mismo espíritu, ¿no? Con un mismo Geist, decía
eh, que había mencionado a Richard Wagner. Nietzsche comienza a desarrollar una teoría de la voluntad de poder que le permite a Alemania poder unificarse tardíamente, que lo va a conseguir luego del Tratado de Versalles. Entonces, el nacionalismo en Italia y en Alemania surge como ese intento de cohesionar los distintos pueblos en función de una identidad nacional que le permita tener una unificación territorial, y obviamente que ahí empieza a surgir el chauvinismo y esta disputa de identidades en pos del territorio, porque evidentemente el nacionalismo europeo del siglo XX, y eso lo cuenta Hobsbawm en Naciones y Nacionalismo, se da evidentemente en función de una pugna de poder por el territorio. Es decir, el nacionalismo europeo surge por una pugna de poder por el territorio. Entonces, el nacionalismo inglés surge como confrontación al nacionalismo francés, el francés como respuesta al alemán, el alemán como una respuesta al italiano, el italiano como una respuesta al italiano, entonces al español. Hay distintas tensiones que van configurando en la Europa del siglo XX un nacionalismo xenófobo, un nacionalismo de exclusión, un nacionalismo chauvinista, que claro, es un nacionalismo imperialista, es un nacionalismo que le permite a los distintos pueblos establecer la lucha por el territorio, una lucha imperialista, ¿no? De Gaulle, por ejemplo, en Francia, bueno, ni hablar de los nazismos y los fascismos, ¿no? Que eso ya es de más conocido. Así que bueno, yo te dejo ahí para escucharte, a ver qué podés aportar a esto, pero bueno, por ahí se va perfilando esta identidad nacionalista en Alemania, tiene esas pulsiones, y evidentemente que no es la única forma de pensar el nacionalismo, pero se entiende que cuando se lo piensa así, de esa manera, bueno, es razonable la condena, ¿no? Ujú. Claro, claro, que es un poco la que yo justamente le, digamos, intentaba remarcar, insinuaba, ¿no? Al menos tratar de insinuar en ese comentario, ¿no? Que mencionaba al inicio. Y damas y caballeros, pues entonces aquí tienen un muy buen resumen histórico. ¿No acaso el doctor Ramos es doctor en filosofía y también profesor de historia? Entonces, para aquellos que no le conocían, tienen a disposición su canal también, pues aquí en la descripción de esta misma transmisión, para que puedan seguirle, para que puedan seguir su trabajo, que al final, sea que uno coincida o no en todo con él, con sus ideas, con sus postulados, hay que decir que realmente trata contenidos muy interesantes y muy buenos que merecen la pena, la verdad, ser seguidos, ser escuchados. Y también saludos, quiero también saludar un momento antes de continuar con la tertulia, a todos los que ya se están conectando. Gracias por estar. Enrique, siempre estás. Que Dios te bendiga también a ti, Wes. Gracias por estar. Walter, Perico y Teocracia Católica, muchas gracias. Que Ana, que Dios les bendiga. Compartan por favor esta transmisión con otras personas. Dejen también su me gusta si así lo desean, para que de este modo podamos llegar a otros también. Y si son nuevos en este canal, pues aquí solemos tratar temas de teología, filosofía, apologética y contrarrevolución cultural cristiana. Así que si lo desean, si lo estiman a bien, también suscríbanse y activen la campana de notificaciones, que eso nos ayuda mucho en este trabajo que realizamos. Así que sí, totalmente de acuerdo en este repaso histórico que sirve desde luego para poder entender bien precisamente esta ideología política del nacionalismo. Al menos diría ideología en este sentido, no tanto como quizás tomaríamos el término ideología referido, por ejemplo, al feminismo y a otros similares, o sea, no necesariamente con esa connotación peyorativa. Aquí ideología también lo podríamos tomar como simplemente aquel estudio del pensamiento de un conjunto de ideas, de postulados acerca, en este caso en particular, de lo que es el nacionalismo específicamente. Entonces, no necesariamente con esa connotación peyorativa, no sé si en eso coincides conmigo, aunque al fin y al cabo, nacionalismo, bueno, al menos desde mi perspectiva, el nacionalismo en todo caso no es una muy buena
ideología política. Porque claro, nacionalismo es ese nacionalismo, nacional que viene de nazio en latín, que justamente que quiere decir, nos habla del nacer. Entonces, el lugar donde yo nací es el lugar donde, como tú lo decías antes también, haciendo como justamente construyendo esa correlación con la patria, ¿no? El lugar como tal, de mis padres y en general de mis antepasados, donde yo he nacido. Entonces, compartimos, el haber nacido ahí nos permite compartir todo un conjunto de características que en última instancia deberían unirnos. Pero claro, en la medida en la que nos unen también, y ahí es donde yo encuentro el problema en el nacionalismo, en la medida en la que nos unen a nosotros, también nos llevan a hacer una exclusión de los demás. Y esto entonces lleva a muchos problemas, algunos de los que tú has mencionado, y, y de ahí que, en mi opinión, el nacionalismo en sí, bueno, número uno, yo soy bastante crítico como tal de la época moderna. Y tú también eres bastante crítico, te he visto en varios vídeos justamente de la época moderna, aunque a lo mejor tú compartes algunas otras características, yo quizás no tanto, y a veces quizás soy hijo de otra época. Yo, por ejemplo, si tuviera que decir yo en términos políticos dónde me sitúo, pues yo me situaría como un monárquico y no como, Bueno, digamos, un demócrata ni ninguna de estas otras ideologías que al fin y al cabo han surgido justamente de la época moderna. Pero bueno, más allá de esto, considero que hay una distinción entre el nacionalismo y el patriotismo. Tienen puntos de contacto, desde luego. El punto de inicio, el punto de partida, lo comparten justamente porque el patriotismo atiende a la patria. Entonces, como decíamos, al lugar de los ancestros. El nacionalismo atiende al lugar de donde uno nació, que entonces justamente ahí es donde coinciden en esto. Y sin embargo, el patriotismo no suele llevar a la persona a desdeñar de algún modo o excluir de algún modo a aquellos que tienen una patria distinta de la suya propia. No los ve como diciendo, bueno, si crecemos nosotros, ustedes tienen necesariamente que decrecer. Lo nuestro la nuestra es la posición correcta, el nuestro es el territorio que debe ser verdaderamente defendido, en desmérito, en cambio, del de ustedes. Entonces, no quiere llegar a tener una contraposición el patriota con otro patriota. Yo, por ejemplo, como italiano, como patriota italiano, no tendría una confrontación contigo como patriota argentino. Ambos tendríamos nuestras patrias, ambos amaríamos, digamos, todo aquello que se nos ha dado a través de la historia, y que hemos encontrado justamente a través de este lugar en el cual hemos nacido, con todas esas características que vamos compartiendo, que, como bien lo decías, puede incluir el factor del idioma, el factor de la religión, el territorio, otros elementos culturales también. Mientras que, en cambio, el nacionalista sí. Y de hecho, vemos también cómo, en términos prácticos, el nacionalismo termina desembocando en problemas políticos, tanto en el interno del propio territorio, así como también en territorios externos al propio. Algunos ejemplos, ya que justamente tú mencionabas antes, podrían ser precisamente el del nazismo, ¿no? El nacionalsocialismo de Hitler, o bien podríamos ver en la actualidad por ejemplo, el nacionalismo de algunos judíos, que conocemos con otro nombre de sionismo. Entonces, yo creo que en términos tanto teóricos como prácticos, aquí encontramos estas distinciones. No sé cómo lo ves tú, doctor. mira, vamos a hacer un rastreo ahí de cómo van surgiendo estas cosas. Cuando se rompe la gran ecúmene de la cristiandad, que es la cristiandad mayor es la civilización medieval, que se rompe con
sobre todo con la Reforma Protestante y la llegada de la Ilustración, ¿no? Que viene como a crear otro ordenamiento internacional, ¿no? Que son la Carta de los Derechos Humanos, el globalismo, ¿no? Y esta tensión entre el globalismo universalista de Kant, ¿no? El hombre global, el hombre cosmopolita, y el hombre nacional de Herder, ¿no? Por otro lado, ¿no? Esta idea de los ilustrados, que eran cosmopolitas, y los románticos, que eran nacionalistas, ¿no? Si el problema en sí no es el nacionalismo, sino el chauvinismo, que es una idea distorsionada del nacionalismo que lleva a la pugna por el territorio y a la pugna por la identidad. Gran cristiandad mayor, en la época moderna, se reduce a la cristiandad menor, que es la hispanidad. La hispanidad es el último recoldo de la gran cristiandad mayor. O sea, la guardiana de la civilización cristiana fue España en la época moderna, ¿sí? Sí. Y obviamente que trasladó ese gran cuerpo de cristiandad menor a Hispanoamérica. Hispanoamérica, ¿qué es el criollo? El criollo es el que no es ni tan indio ni tan español. Ni tan indio ni tan español. El criollo, ¿no? Es el mestizo. Vasconcelos le llama la raza cósmica, ¿no? La raza cósmica. Entonces, el criollo es aquel que tiene una nación de la cual hace de su identidad nacional una doctrina, porque encuentra en esa nación los principios y valores que le dan sentido a su vida. Y esa es la cristiandad menor. Entonces, la cristiandad menor se trasladó de España por se llama el sentido misional de la conquista, a Hispanoamérica. Yo soy un hispanista, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, bueno, el carlismo es una postura un poquito más intensa, ¿no? de esta idea de hispanidad y de cristiandad menor. Hispanoamérica es la gran patria cristiana, es una patria grande, es una gran patria grande. Entonces, el concepto de nación que hay en este concepto hispano, por ejemplo, Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Gran Nación Latinoamericana, es que justamente toda Hispanoamérica es una nación. ¿Sí? Una nación. Nosotros le llamamos la patria grande. Nosotros tenemos patrias chicas y la gran patria grande, ¿no es cierto? Y esta patria grande nos hermana a nosotros. Entonces, el nacionalismo español, el nacionalismo boliviano no se hizo en contra del argentino, ni el argentino no se hizo en contra del chileno, el paraguayo no se hizo en contra del uruguayo. Hubieron tensiones y guerras, pero esas guerras intestinas estuvieron ligadas a la masonería. La masonería es la que estuvo detrás de las guerras de independencia, porque justamente lo que quería la masonería era el desaguisado, el desarticular la gran patria grande que era Hispanoamérica. Entonces, a partir de ahí surge una tensión entre el legado ilustrado, que era cosmopolita, que venía por las grandes urbes, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, Montevideo, Lima, y las provincias del interior que resguardaban ese legado hispánico, ese legado hispanista, ¿no es cierto? Por ejemplo, un caudillo como Facundo Quiroga llegó a decir religión o muerte, catolicismo o muerte, decía, ¿no? Porque era para ellos el catolicismo era el resguardo de lo que Rosas va a llamar la unidad nacional. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros rastreamos estas condenas al nacionalismo, nosotros tenemos que tener en cuenta, Michele, que esta condena así en bloque, sin hacer esta distinción entre el nacionalismo católico o el nacionalismo de inclusión que implica esta gran patria grande que nos hermana a todos sin guerras imperialistas, porque vos me tenés que reconocer que Bolivia no tiene colonias y que Argentina no tiene colonias y Chile no tiene colonias y Uruguay no tiene colonias. Es decir, las naciones latinoamericanas no son naciones imperialistas.
No son naciones imperialistas. Entonces, cuando nosotros condenamos al nacionalismo en bloque, sin hacer estas distinciones de qué tipo de nacionalismo estamos hablando, cuando hablamos del europeo, lo condenamos porque es un nacionalismo de exclusión, es un nacionalismo xenófobo, chauvinista. Pero vos tenés en cuenta, y esto lo cuenta un filósofo mexicano muy bueno, ya me voy a acordar el nombre, en un libro que se llama La Derrota Mundial, no sé si podés buscar ahí en internet, Salvador Borrego. Salvador Borrego Escalante escribió un libro que se llama La Derrota Mundial. Te recomiendo leer ese libro, que lo leyó Edgar Pacheco y se volvió loco con ese libro. Es un espectacular libro para la formación, ¿cómo se llama? La formación geopolítica actual. Él cuenta que la sinarquía y los grupos de judíos que quedaron, digamos, relegados de la Segunda Guerra Mundial, asociaron el nacionalismo, el amor a la patria con el nacionalismo, y el nacionalismo con el nacionalsocialismo. Esa fue la gran derrota. ¿Por qué? Porque es cierto que el nazismo es una deformación del sentimiento nacional, pero el nacionalismo es una doctrina que consiste en que la patria tiene en la relación del hombre con la tierra los principios y valores suficientes para que la fe en Dios pueda echar raíces y generar una cultura. Y esa cultura es el elemento endógeno del desarrollo. Es decir, la relación del hombre con la tierra, que crea una identidad del hombre arraigado a su tierra, es una doctrina porque tiene todos los elementos endógenos para el desarrollo. ¿Qué significa eso? Que el argentino no se puede desarrollar sino que como un argentino, respetando la identidad nacional. Entonces, eso es el nacionalismo, es el respeto a la identidad nacional, ¿ves? Esos resabios de si es un nacionalismo de inclusión, como es el que hablaba el Papa Francisco, hablaba de un nacionalismo de inclusión. Era un poliedro que tiene distintas caras, pero están todas unidas esas caras, ¿no? En cambio, el nacionalismo de exclusión es un nacionalismo que crea muros. El nacionalismo de inclusión crea puentes. Entonces el Papa Francisco hablaba de un nacionalismo que cree puentes de diálogo. Entonces, ¿quiénes son los que han inventado esta condena al nacionalismo en Europa? La judería, por un lado la sinarquía, asociando nacionalismo con nacionalsocialismo. Entonces, cada vez que vos decías, che, pero Alemania es de los alemanes, surgía esta idea socialdemócrata, digamos, de que no, en realidad cada vez que alguien dice que Alemania es de los alemanes o que hay que respetar la identidad alemana, es un nazi. Y entonces hay que liquidarlo. Entonces hay un plan que lo podés estudiar que se llama el Plan Kalergi. El Plan Kalergi justamente ha tomado estas ideas de la sinarquía para ir destruyendo las identidades nacionales y para destruir lo poco que queda de la cristiandad en Europa, justamente. Y lo hacen en contra del nacionalismo porque vos tenés una tensión entre el nacionalismo y el globalismo. Entonces, ¿qué es el nacionalismo? El respeto a la identidad nacional. ¿Y qué es el globalismo? Darle a las unidades políticas sin asiento territorial el derecho de intervenir en las unidades políticas con asiento territorial, que son los estados nacionales. Entonces vos tenés una puja entre UPCAT y UPSAT. Las UPCAT son unidades políticas con asiento territorial, que son los estados nacionales. Y las UPSAT son unidades políticas sin asiento territorial, que yo les llamo las oligarquías financieras internacionales, que están regidas por Soros, por Morgan, por Rockefeller, por los grandes magnates internacionales. Entonces, ellos son lo que a través de la socialdemocracia condenan el nacionalismo porque ellos intentan destruir el andamiaje del derecho nacional, de las constituciones nacionales que resguardan la identidad nacional y los valores nacionales, para darle a estos organismos internacionales que tienen sede en La Haya el resorte político para que ellos puedan intervenir en los países y poder manejar desde La Haya la política de los países, la cultura de los países, la economía de los países y la educación de los países. Entonces ellos se meten en el sistema educativo, se meten en el sistema económico, se meten en el sistema financiero, se meten en el sistema judicial.
Entonces, a partir de ahí, los estados nacionales, las unidades políticas con asiento territorial van perdiendo esa fuerza de hegemonía que implica la cohesión del territorio en base a los principios que tienen la tierra de nuestros padres y abuelos, tierras que están cimentadas por la sangre de los mártires y de los cristianos. Por ejemplo, en México, los cristeros que han luchado contra la masonería, justamente que quería destruir esta idea del nacionalismo mexicano. Tenés Aya de la Torre en Perú, con una gran conciencia nacional. Tenés Hernández Arregui, la forjación de la conciencia nacional, Jorge Abelardo Ramos, pero cuando nosotros hacemos la distinción entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión, nos damos cuenta que el nacionalismo de inclusión dice, Argentina es para los argentinos, es de los argentinos, pero los argentinos abren sus puertas creando puentes de hermandad con los otros países. Ahora, ¿cuál sería lo peligroso? Que la Argentina no sea de los argentinos. Entonces, aquellos que condenan el nacionalismo muy a menudo vienen de esa línea liberal, de esa línea kantiana, de esa línea cosmopolita, que intenta desarticular la nación como eje vertical, la patria como el eje vertical de la política. El eje vertical de la política puede ser tres. O es el mercado, eso sostienen los liberales, o es la patria, eso sostienen los nacionalistas, o es la lucha de clases, que eso sostienen los marxistas. Entonces, los liberales, ¿qué dicen los liberales? ¿Qué es lo que va a cohesionar al mundo? El libre mercado. Claro. La no intervención del Estado en la economía, el libre flujo de mercancías a través de todo el mundo. Eso lo sostuvieron los teóricos ingleses como Richard Cobden, ¿no es cierto? Y obviamente Adam Smith, David Ricardo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ahí hay una subordinación fundante. Subordinación fundante. ¿Qué significa subordinación fundante? Un coloniaje mental. Yo te cuento una cosa, por ejemplo, acá en la Argentina, en 1800, bueno, en el territorio del Río de la Plata, la Argentina no existía, en el territorio del Río de la Plata, en 1806, en 1807 llegan los primeros barcos ingleses para poder instalarse en Hispanoamérica. Sí. Obviamente aprovechándose de una coyuntura muy delicada del Imperio Español que había perdido su fuerza cohesiva. Aparte, los Borbones ya habían echado a los jesuitas, que eran los que organizaban al pueblo. Entonces había quedado una sociedad muy diezmada. Los porteños pueden resistir el ataque de los ingleses y de a poco comienzan a desarrollarse primeras juntas, las juntas de gobierno, donde de a poco va ganando esta conciencia de un gobierno autónomo con respecto a España, aunque claramente muchos hablaban del tutelaje español, deponemos al virrey en nombre del rey, y la teoría del padre Francisco Suárez, ¿no? La retroversión del poder. Pero ¿a dónde yo te quiero llevar? De la teoría de la subordinación fundante de la que habla el doctor Marcelo Gullo, que la masonería utilizó el liberalismo como modo de someter ideológicamente a los países hispanoamericanos. Sí. ¿Someterlos a qué? A desarticular su identidad nacional, sus valores cristianos, su pertenencia a la madre patria, que es España, y esta idea de que España quedó como una nación retrasada, como ellos le decían los godistas, los godos eran como un insulto, como decían, estos son atrasados. En cambio, Inglaterra es la gran madre del progreso económico y Francia es la gran centinela del progreso cultural. Entonces se va negando la identidad española y se va negando el legado español en Hispanoamérica con todas las consecuencias culturales, sociales y políticas y económicas que eso trae de fondo, ¿no? Entonces, de fondo, ¿cuál es la subordinación fundante? Convencer a los países latinoamericanos que a través del libre cambio van a llegar al desarrollo. Pero ¿cuál es la clave de todo eso? Que Inglaterra nunca se desarrolló con libre cambio. Inglaterra, y ponerlo en internet, derogando la ley de cereales, porque la ley de cereales impedía que la burguesía inglesa pueda comprar granos y trigo barato afuera de Inglaterra, pero estableció un riguroso proteccionismo estatal para que la industria inglesa no pueda tener competencia por ejemplo, la industria renana, la industria de Westfalia, que ya estaba compitiendo, y la incipiente industria francesa.
Entonces, fíjate vos que Inglaterra tuvo que proteger su industria y establecer los resortes de proteccionismo estatal para poder desarrollarse. Entonces, Inglaterra se desarrolla con proteccionismo estatal, pero le vende a los países de Hispanoamérica que se van a desarrollar con libre cambio. ¿Y qué es el libre cambio? Que los países, que los estados latinoamericanos no tengan los resortes de su economía. Entonces, Richard Cobden dijo una gran frase, Richard Cobden dijo, cuando vinieron las carabelas y los piratas, un famoso libro que se llama Piratas, Bucaneros y Filibusteros, venía primero el mercader. Primero venía el soldado, el militar, Lord Stratford. Después venía el párroco anglicano y después venía el mercader. Primero el soldado, después el párroco anglicano, el cura anglicano y después el mercader. Entonces ellos, después de las invasiones inglesas, se dieron cuenta que no podían conquistar a Buenos Aires por las armas, ¿y qué dijeron? Y dijeron esta frase, dijeron, no vamos a entrar más como guerreros, vamos a entrar como mercaderes. Entonces, en 1824, el empréstito Baring Brothers de Rivadavia es el que firma un empréstito a través del cual Argentina le cede territorio y le cede derechos políticos, sociales y económicos a Inglaterra, y es una deuda que termina de pagar Perón 100 años después. Perón termina de pagar el empréstito Baring Brothers. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que Inglaterra crea un pacto neocolonial que consiste en romper las estructuras hegemónicas de los estados nacionales en pos de una cohesión internacional basada en el libre cambio. Entonces son los liberales los que han creado esta idea de desarticular los resortes de las unidades políticas con asiento territorial, que son los estados nacionales, y por otro lado los socialdemócratas. Entonces vos tenés en el consenso de Washington la izquierda, que es la socialdemocracia, y la derecha, que es el neoliberalismo. Neoliberales y socialdemócratas quieren destruir la identidad de los estados nacionales y quieren destruir los resortes políticos, culturales y sociales de las unidades políticas con asiento territorial. Entonces, en un mundo donde hay una lucha, una confrontación entre las unidades políticas sin asiento territorial, que son los organismos internacionales de las oligarquías financieras internacionales, basándose en este esquema global y los estados nacionales con su identidad nacional, con su valor nacional y con su legado cultural y religioso, obviamente que nosotros hoy tenemos que estar del lado del nacionalismo, pero no del nacionalismo de guerra, no del nacionalismo de exclusión, no del nacionalismo xenófobo, sino de un nacionalismo de inclusión, de un nacionalismo de paz y amor que resguarda la identidad de los estados nacionales y resguarda la soberanía política y la independencia económica de los países de la intervención de estas unidades políticas sin asiento territorial, que son las unidades, las oligarquías financieras, ¿no? Este es el debate de hoy. El debate de hoy no es izquierdas o derechas, el debate hoy es globalistas versus nacionalistas. Entonces, el nacionalismo que tiene que triunfar es el nacionalismo de la gran patria grande hispanoamericana. Ese es el gran legado que le ha dejado la gran cristiandad mayor, que ha sido la civilización medieval, a España, y que España la legó a nosotros los hispanoamericanos. Entonces, ¿dónde es que los europeos tienen que encontrar el verdadero nacionalismo? En Hispanoamérica, porque en Hispanoamérica está el nacionalismo católico, el nacionalismo de la hispanidad mayor, que nos dejó la hispanidad menor y que nosotros, por el legado de la patria grande, lo conservamos, conservando la catolicidad, conservando la cristiandad. ¿Me entendés? Entonces, cuando yo te hablo de ese nacionalismo, te hablo de esta cristiandad que resguarda la patria grande de Hispanoamérica, que es el último reducto de la cristiandad mayor. La cristiandad mayor quedó, en definitiva, como civilización, reducida a la gran patria grande que es Hispanoamérica, y que las oligarquías financieras internacionales utilizaron el protestantismo como punta de lanza para romper la identidad nacional de los pueblos, llevando el protestantismo a través de la masonería para destruir la identidad nacional de los pueblos, para destruir la soberanía de los pueblos, la independencia económica de los pueblos, y para llevar el liberalismo. Entonces, por eso todos los grandes misioneros protestantes, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Hay todo un mecanismo, y para resistir hay que plantarse en el hispanismo, hay que plantarse en ese nacionalismo, nacionalismo continental, si se quiere, que es el nacionalismo hispanoamericano, que no es un nacionalismo imperialista, no es un nacionalismo imperialista. El nacionalismo
español no es un nacionalismo imperialista, porque España fue el único imperio que llamó a unos filósofos y teólogos en los famosos debates de Salamanca para que examinen si su proceder es ético o no es ético, si es de acuerdo o no con los mandatos de Dios. ¿Vos conocés algún imperio que en la cima de su poder llame a unos filósofos, teólogos y juristas a que examinen si su proceder es correcto o no? No conozco ningún imperio que haya hecho eso, solo el imperio español. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el nacionalismo que yo defiendo. Yo no defiendo el nacionalismo xenófobo, nacionalismo chauvinista, nacionalismo europeo. Yo defiendo el nacionalismo español. Y el nacionalismo español, para mí, es la gran patria grande de Hispanoamérica, que es el último reducto de la cristiandad menor. Entiendo. Claro, a ver, en ese sentido, con esas distinciones, claramente, ¿no? Claramente que presuponiéndolos, sería un nacionalismo bueno en ese sentido, ¿no? Claro, el problema, como tú también lo explicabas, como yo también le hacía referencia a ello antes, es que en la actualidad nacionalismo no se suele tomar de ese modo en la filosofía política. De ahí que entonces, que al menos en mi opinión, ¿no? En lo que refiere a una buena praxis, si es que, por ejemplo, uno tuviera ya sea que compartir un comentario en un Twitter o bien hacer una exposición en YouTube, lo ideal quizás o lo preferible sería atender al concepto de nacionalismo de acuerdo a cómo se suele entender en la filosofía política en términos generales. Si luego, si es que se puede marcar todas estas distinciones, pues marcar esas distinciones para proponer entonces otro tipo de nacionalismo ya despojado de esas características que en realidad no nos deberían permitir aceptarlo, ¿no? Afirmarlo. Entonces, claro, eso por un lado, porque de ese modo, si no, se quiere mezclar aquello que es el patriotismo con el mal nacionalismo y claro, y la gente que no logra hacer estas distinciones al final dice, pero entonces, bueno, a ver, si a esto le llaman patriotismo y también le llaman nacionalismo, pero es malo, entonces también el patriotismo es malo, ¿no? Al igual que el nacionalismo, claro, y como tú dices, al final, en esta lucha que se da en la actualidad, sobre todo contra los globalistas, que... Bueno, en fin, ahí hay todo un problema. En mi opinión, sí que los globalistas los podríamos enmarcar dentro de una postura de izquierda. Al menos si es que entendemos por izquierda y derecha aquello que en su origen, ahí también siempre es bueno poder apuntar a los orígenes para hacer las distinciones, se entendía, ¿no? Porque al fin y al cabo en el Parlamento, antiguamente en la derecha del Parlamento se sentaban justamente los conservadores y los monárquicos. En la izquierda, en cambio, se sentaban todos los demás, de ahí derecha e izquierda. Y claro, y entonces, y sería lo propio, lo intrínseco en ese sentido de la izquierda, el no querer cuidar de esa identidad de la cual tú ahora has estado hablando, con todo el buen desarrollo que has hecho, y por lo tanto querer llegar a tener una especie digamos, de orden político a nivel macro, a nivel mundial. Pero bueno, más allá de esto, yo, a ver, ¿cómo digo esto para que no pueda dar la impresión de parecer como medio capcioso? Porque la idea no es esa. Pero has dicho que el nacionalismo que tú afirmas sería ese buen nacionalismo que vendría entonces de la patria primera, o sea, de la hispanidad, del imperio español, y que es entonces un nacionalismo católico. También has dicho que a través del protestantismo es que se quiso meter, digamos, algunos, se quiso traer, sobre todo a la Argentina, también así al resto de los países de Hispanoamérica, algunos problemas que en última instancia, ¿no? Por la masonería, que en última instancia los llevó justamente a querer desligarse de su patria, de su patria primera, del imperio español. Bien. Entonces, por eso que digo, no lo tomes como que si quisiera de algún modo atacarte, ni tampoco como es que si quisiera ponerte en problemas. Pero tú eres protestante, tú eres reformado. Entonces, ¿cómo puedes afirmar un nacionalismo católico y al mismo tiempo también, digamos, sostener el ser reformado, ¿no? Entonces, por eso que digo que no lo tomes a mal, porque la idea no es ni... Yo tengo... No es peyorativa.
Yo tengo un sistema de pensamiento que se llama sinusía, escribe en un libro que se llama Tractatus Metaphysico Phenomenologicus, que anda por ahí. Sí, que tengo pendiente yo de terminar de leer. Ah, Así que, son tres esferas. La esfera de la adecuación del pensamiento con la cosa, que descubre valores objetivos, la aletheia, que es la sospecha que crea un sujeto, y la expectancia, el espato de la escucha, que crea la avidez de la revelación de Dios. La esfera adecuatio es el realismo, que para mí tiene un alcance político. La hermenéutica tiene como finalidad la cura del sujeto, el psicoanálisis, y la revelación tiene como finalidad la salvación. La vida política, la cura y la salvación. Yo en el realismo soy católico. Yo soy políticamente católico, religiosamente protestante y místicamente esotérico en ese sentido. Entonces, yo, y no es una novedad, yo tengo un curso sobre doctrina social de la Iglesia. Yo hago mi política con la doctrina social de la Iglesia. No tengo ningún reparo. Para mí la política debe basarse en los principios cristianos interpretados como lo han hecho los santos doctores cristianos, católicos. ¿Por qué? Porque el protestantismo ha generado el mundo globalista, el mundo liberal y ha estado emparentado con la masonería. Entonces, en términos políticos, el protestantismo es mi enemigo, en términos políticos. Ahora, ¿por qué yo hago esta distinción entre la esfera objetiva, la esfera subjetiva y la esfera religiosa, mística? Porque para mí son las tres dimensiones constitutivas de la vida humana en la cual hay una tensión, como en el hombre ético y en el hombre estético y religioso de Kierkegaard hay una tensión entre las tres esferas de la vida humana, entre los tres estadios de la vida humana. Entre las tres esferas de mi sistema hay una tensión, hay una sana tensión, que si se rompe una, caigo en el totalitarismo, si se rompe la otra, caigo en el relativismo. Entonces, mantengo esa tensión entre el protestante y el católico. Yo, para mí, en el fondo de una interpretación existenciaria, para mí, católico y protestante son modos de ser en el mundo. Después vienen las doctrinas, los pensamientos y todo eso. Antes que nada son un modo de ser en el mundo. Y para mí, el modo de ser católico y el modo de ser protestante, ambos son necesarios para el hombre, no son necesariamente excluyentes, sino complementarios. Hay que saber complementar un modo de ser católico y un modo de ser protestante que son los necesarios para la vida del hombre moderno o para transitar esta época de la historia que es la modernidad. Entonces, no hay una duda de que yo defiendo el catolicismo en términos éticos y en términos políticos, y en términos de la vida personal e individual, el protestantismo. Y mantengo esa tensión que para muchos es una contradicción, para mí no es contradicción, sino paradoja, y eso a mí me permite acercarme a la Iglesia Católica con toda confianza. Por eso me vas a ver que no tengo muchos prejuicios contra la Iglesia Católica. Sí. Y bueno, y esa es la base de mi ecumenismo. Fíjate que la ecúmene, justamente soy ecuménico, para mí la gran ecúmene es la cristiandad. Y yo añoro la cristiandad porque me parece que es la única manera de crear una civilización. Yo le digo a mis hermanos protestantes lo siguiente, que cuando ustedes destruyan el catolicismo no va a reinar el protestantismo, porque el protestantismo no crea civilización. El protestantismo es individualista, no echa raíces en las culturas porque el protestantismo no evangeliza las culturas. Lo que hace el protestantismo es crear un espíritu individualista donde cada cristiano vive su propia relación con Dios. Entonces, cuando ustedes destruyan al catolicismo como modo de cohesionar a la comunidad cristiana en Latinoamérica, cuando destruyan el catolicismo no va a venir el protestantismo, va a venir el Islam a gobernar, porque el Islam sí crea civilización, pero no el protestantismo. Entonces, la gran disputa es catolicismo versus el Islam.
Esa es la gran disputa hoy, en Europa sobre todo, ¿no? En Europa sobre todo, el catolicismo es lo único que puede hacer resistencia civilizatoria al Islam. El protestantismo no, porque los países protestantes devienen en ateos, o en escépticos, o en laicos, o en secularistas. Entonces, ningún país secularista va a resistir al Islam. Entonces, bueno, esa es mi postura. Entiendo, entiendo. Bueno, ahí hay toda una serie de cosas que yo creo que si, o sea, que si es que nos pusiéramos a precisarlas, ¿no? O sea, sería muy interesante, sería muy interesante. El problema es que ya nos acercamos a la hora y no te quiero llevar demasiado tiempo, pero sí que quizás en esto, si gustas, ok, y si no, sin ningún problema, no lo dejamos y no pasa nada. Pero, a ver, tú decías que en términos políticos eres católico. O sea, o al menos suscribes, ¿no? En ese sentido, a la catolicidad, si te he entendido bien. Ok. Ahora, cuando hablamos de política, hablamos inevitablemente de la organización de la sociedad, ¿no? De ese gran conjunto de personas y además del poder al cual se tiene que apelar también para poder, valga el juego de palabras, justamente tener la capacidad y la virtud de realizar en términos, por ejemplo, legislativos, unas determinadas leyes, también ejecutarlas, ¿no? Entonces tenemos todos estos factores cuando hablamos de política. Ahora, una política católica, por ejemplo, como la que se desplegó en toda la época de la escolástica, vamos a decirlo así, de la época mal llamada Edad Media, ese tipo de política proponía el catolicismo como única religión oficial y toleraba a las demás. Ahora, tú, por ejemplo, como reformado, si supongamos que se llegara de nuevo, ¿no?, a traer este tipo de política en la actualidad, por ejemplo, allá en Argentina. No sé, ¿tú cómo crees que se podría hacer para que, por ejemplo, un reformado o, no sé, un protestante evangélico de cualquier otra denominación, cómo podría ser para, número uno, en este sentido, poder, digamos, encontrar como cierta congruencia en términos políticos y decir, bueno, yo en términos políticos sí afirmo tales cosas, ¿no? O sea, acerca de la catolicidad. Y número dos, justamente también el segundo factor que traías a colación, que es este, digamos, este problema del individualismo, ¿no? De este atomismo en el cual lamentablemente se termina cayendo, claro que no todos de modo particular, pero sí en términos generales, cuando vemos de qué modo está estructurado el protestantismo en sí, en términos teóricos, entonces no en términos particulares, no en términos personales necesariamente, pero sí que en términos teóricos se estructura de este modo. ¿Cómo podrían los dos ser compatibles de un modo práctico? Porque yo, al menos, digamos, a primera vista, no logro ver ese tipo de compatibilidad, ese tipo de congruencia. Y las paradojas, yo entiendo que tú dices, por supuesto que no sería en absoluto una contradicción. ¿Por qué? Porque, por supuesto que los protestantes son también cristianos, son hermanos para nosotros los católicos. Entonces, nosotros no estamos en guerra en contra de los protestantes. Sí hay una guerra en contra de este tipo de espíritu que suele mover a los protestantes, que es individualista y que también contiene, digamos, el liberalismo en sí mismo. Ese tipo de liberalismo, por lo tanto, que, bueno, al menos desde la perspectiva católica, habría que desecharlo, ¿no? Pero entonces, ¿tú cómo crees que podría llegar a suceder de modo práctico esto, ¿no? En un escenario, digamos, hipotético. El catolicismo sirve para instalar el poder. El catolicismo es una religión imperial. Se ha creado como una religión imperial. El catolicismo añora esa relación entre la iglesia y el imperio, la iglesia y el Estado, por la doctrina de la delegación mediata, ¿no? La iglesia recibe el poder de Dios y lo transfiere al monarca, al emperador. En cambio, el protestantismo es la lucha del individuo contra esa estructura de poder
que cuando se convierte en tiránica se hace babilónica. Entonces, dice Foucault, donde hay poder, hay resistencia al poder. Al poder lo instala el catolicismo y el protestante lo que hace es una resistencia al poder. Para mí, una sana sociedad es una sociedad donde hay un sano equilibrio entre el poder, que es católico, y la resistencia al poder, que es protestante. Si me falta la resistencia al poder, el poder es tiránico. Y si me falta el poder, la resistencia es anárquica. Si hubiera solo protestantes, reinaría la anarquía. Si hubiera solo católicos, reinaría la tiranía. Entonces, para mí, tiene que haber un sano equilibrio entre el poder y la resistencia al poder. El catolicismo es una religión del poder, es una religión que crea estructuras de poder para poder, de alguna manera, inyectar los valores del cristianismo en todas las culturas, en todas las instituciones. El catolicismo no tiene problema. O sea, vos te venías a Salta, todas las calles se llaman como curas católicos, todas las calles tienen el nombre de un santo, los barrios tienen nombre de un santo, las escuelas tienen nombre de un santo, los hospitales tienen nombre de un santo, los colegios tienen nombre de un santo, los clubes de fútbol tienen nombre de un santo, todo, los sindicatos tienen nombre de santo, los obispos crearon los sindicatos, ¿de acuerdo? O sea, los católicos han hecho todas las estructuras del poder. El protestante lo que hace es resistir al poder. Entonces, para mí, en mi visión política, tiene que haber un sano equilibrio entre el poder y la resistencia al poder. Y yo identifico al catolicismo con el poder y al protestantismo con la resistencia al poder. Y entiendo que así en esa tensión, que no siempre es armoniosa, ahí se da la unidad de la comunidad política. Pero si el poder fuera bueno, ¿por qué? Sigamos en este plano hipotético. Si el poder fuera bueno, no habría razón para resistirlo. No, pero no siempre el poder es bueno. Estamos de acuerdo que no necesariamente es malo. Claro, por supuesto. Estamos de acuerdo que no necesariamente es bueno. Efectivamente. No todo poder es malo. De hecho, yo he defendido el Imperio Católico y la misión y el sentido misional de la conquista, porque ese poder no fue malo. Para mí, lo que hizo la Iglesia Católica en Hispanoamérica y el Imperio Español no fue malo. Obviamente que todos tienen sus defectos y habrá habido errores, por supuesto, ¿no? No era el paraíso en la tierra. Pero bueno, estoy de acuerdo con ese orden, pero digo que no siempre el poder es justo. A veces el poder deviene en tiránico. Claro. Y bueno, de ahí la división que se hacía clásicamente, ¿no? Que ya no se hace tanto en la actualidad, pero sí clásicamente, o sea, desde Platón en adelante, Santo Tomás también lo defiende de ese modo. Una cosa es hablar del rey y otra cosa es hablar del tirano. Ambos son uno solo que ostenta el poder y sin embargo el rey es aquel que lo ostenta virtuosamente, el tirano es aquel que en cambio lo ostenta viciosamente. De ahí también la contraposición entre aristocracia y oligarquía, república y democracia. Entonces, por supuesto que claro, en ese sentido sí. Y bueno, muy interesante, de verdad. Me ha gustado esta tertulia. Al final, como te dije, probablemente sí, terminaremos coincidiendo en varios puntos, ¿no? En ese sentido, si es que se presenta nacionalismo, en ese sentido que tú lo presentabas, que yo por supuesto que también ya lo conocía, sin embargo, más que nada, para mí el problema era lo que remarcaba, ¿no? O sea, sería bueno quizás en lo público, sobre todo si se trata de compartir un mensaje en Twitter, hacer una distinción entre nacionalismo y patriotismo. Si no hay espacio para distinguir, claro. En ese sentido, sí. Sobre todo en Europa, porque acá en Argentina, por ejemplo, los nacionalistas en su mayoría somos peronistas, y el peronismo no es fascista ni nada por el estilo. Justamente busca los cuerpos intermedios. Te explico eso y con eso terminamos si querés. Vos tenés tres realidades en la sociedad: el Estado, el individuo y los cuerpos intermedios. ¿Qué son los cuerpos intermedios? La comunidad organizada, por ejemplo, las organizaciones libres del pueblo, las barriadas, los sindicatos, los centros vecinales, los clubes de barrio, todos esos lugares donde la comunidad se reúne libremente, esos son los cuerpos intermedios. Entonces vos podés hacer política desde el Estado, ese es el marxismo, desde el individuo solo, que ese es el liberalismo, o desde los cuerpos intermedios.
Bueno, yo hago política desde los cuerpos intermedios, porque es la comunidad organizada. Para mí, eso hay que fortalecer. La familia, los cuerpos intermedios, ¿no es cierto? Los estamentos intermedios, y no hay que hacer política ni desde el Estado, ni desde el individuo aislado, sino desde esa comunidad organizada. Y bueno, eso es propio del nacionalismo de inclusión que enseña el peronismo, ¿no? Claro, sí, en ese sentido sí. El peronismo es una teoría un tanto complicada de entender para aquellos que no somos de Argentina. Yo no lo conozco profundamente, como seguramente tú sí, pero también he podido ver digamos, algunas investigaciones que hay varias también posturas dentro del peronismo, que de hecho incluso algunas son incongruentes entre ellas, y Bien. parecería ser que entonces faltaría digamos, aquel estándar objetivo que permita entender cuál es el verdadero peronismo en ese sentido. Pero sí que el peronismo entendido en ese sentido, por supuesto que tiene sus puntos muy buenos, que habría que afirmarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo la verdad, sea donde sea que uno la encuentre, es verdad, al fin y al cabo, y toda verdad viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios, entonces eso hay que afirmarlo. Pero bueno, yo, en fin, como te decía antes, como monárquico, al fin y al cabo se me hace un tanto difícil poder, digamos, compartir muchas de estas posturas, aunque claro, teniendo en cuenta que en la actualidad una buena monarquía, sobre todo aquí en Occidente, es muy difícil, ¿no? O sea, monarquía de verdad, no monarquías eh, ficticias, como por ejemplo las que hay aquí en España. El Estado español no es un Estado, no es una república, por ejemplo, contrariamente a la Argentina, contrariamente a la Italia también, sino que más que nada es un Estado monárquico. Pero claro, ¿qué tipo de monarquía es? Y es, Ah, en última instancia, un tipo de monarquía que de facto, o sea, en acto no ostenta el poder. El rey aquí no ostenta ningún tipo de poder pero bueno, eso no, nos llevaría mucho tiempo poder hablar de estas monarquías parlamentarias que no sirven para mucho. Entonces, claro, no monarquía en ese sentido, sino una monarquía, digamos, eh, una monarquía verdadera, una monarquía limitada. Yo, por ejemplo, no defendería una monarquía absoluta, sino una monarquía limitada, como por ejemplo aquellas que típicamente se dieron en la época de la escolástica, en la época de la cristiandad, como bueno, decíamos antes. pero Carlos V era emperador de la gran nación católica. Lo que pasa es que Ujú. cuando se entiende nación como nación de campanario, como patria chica, no tiene Sí, sentido. O claro. sea, yo cuando te digo soy nacionalista, no te hablo de las patrias chicas, te hablo de que añoro la gran patria grande, la Claro. cristiandad. Yo soy nacionalista de las patrias grandes, no de las patrias chicas, Ujú. solamente. Para Claro. mí, el nacionalismo de patrias chicas solo sirve como un momento táctico para llegar a la gran patria grande, que es lo que tienen que restaurar en Europa, la gran patria grande, que es la cristiandad. Eso es lo que tienen que restaurar ustedes. Ojalá que se logre hacer, aunque bueno, en mi opinión, al menos vamos a seguir con estos problemas de la socialdemocracia, de la democracia liberal también, como mínimo. O sea, nuestra generación no creo que vea un cambio No, sustancial en este sentido. No, 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 no creo que hasta finales de este siglo se pueda ver un cambio. Si es que logramos educar a nuestros hijos y a nuestros contemporáneos, quizás la próxima generación, quizás el próximo siglo, si no viene, si así. no vuelve antes el Señor, quizás sí se logre ver algún cambio, pero de momento lo veo difícil. Pues nada, entonces ya para despedirnos, que allá también aquí es muy temprano, allá en cambio es muy tarde, pues solo quiero darle las gracias a mi querido amigo Pablo Cobo, que Dios te bendiga, nos manda saludos a ambos, gracias por tu aporte. Y no sé, doctor, entonces, si quieres decir unas últimas palabras para despedirte, lo que sea, lo que gustes, y de ahí nos despedimos. Que sí, que si el nacionalismo es la tiranía de un pueblo sobre otro pueblo y es la excusa para la conquista, el coloniaje y el exterminio de un pueblo por otro, el nacionalismo es un vicio. Pero cuando esa patria se ama con todos adentro, ese amor por la patria es una virtud, ¿no? Y Dios nos manda a amar la patria y al prójimo también. Entonces, ese es el nacionalismo que debemos pregonar nosotros, el amor a la patria y al prójimo, no al amor a la patria sin el prójimo, ni al amor al prójimo sin la patria.
La socialdemocracia plantea el amor al prójimo sin la patria. Y el chauvinismo plantea el amor a la patria sin el prójimo. Nosotros los cristianos, amor a la patria y amor al prójimo también. Así es, totalmente de acuerdo, querido doctor. Pues nada, ¿te parece si nos despedimos orando y así terminamos con la transmisión? Muy bien, perfecto. Entonces, bendito Dios, gracias por esta tertulia que hemos podido mantener y por todos estos temas que hemos podido tratar. A ti te damos la gloria y las gracias por el favor que nos muestras siempre y por los auxilios que nos das, porque sin ti nosotros no podríamos hacer nada. Alejados de ti, oh Señor Jesús, nada somos. Te rogamos que por favor nos sigas confiriendo tu gracia para que podamos buscar siempre la virtuosidad, para que podamos alejarnos de la viciosidad, para que podamos amar a nuestro prójimo, como bien se decía, y amar también a nuestra patria. Mientras anhelamos aquella patria que nos querrás dar, si a ti te parece bien, Señor, que es la patria celestial. Mientras entonces te seguimos esperando, te rogamos que por favor nos concedas todo lo que necesitemos para poder, mientras tanto, aquí en esta vida temporal, hacer redundar en el bien de la sociedad, en justamente esa unidad, en la paz, que es el bien común de los pueblos, para que podamos hacer redundar toda aquella virtud que nos confieres para amar a nuestro prójimo por amor a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos induzcas en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Pues Muchísimas nada, gracias por la entrevista, la charla, este encuentro que tuvimos, realmente muy provechoso. Ojalá que la gente pueda sacarle provecho. Y bueno, con tu permiso, me la llevo a mi canal también para subirla. por supuesto, desde luego, desde luego. Que lamentablemente, como te decía, no, al menos no me deja a mí poder hacer la retransmisión en simultáneo. No sé por qué no me da esa opción a mí de StreamYard. Así que bueno, con todo, desde luego, es tuya también. Así que nada. Saludos a todos. Entonces, nos vemos, Dios mediante, el día de mañana con otro invitado de lujo, donde vamos a estar analizando, en cambio, un famoso debate, probablemente tú también lo conocerás, doctor, qué sé yo, entre Roma Gallardo y Oscar, ya se me va el apellido, bueno, en fin, el hombre, Mira. Oscar, no recuerdo qué, de Green Space. Así que bueno, están invitados todos. Muchas gracias. Nuevamente, aquellos que no conocen al doctor Ramos, tienen su canal aquí etiquetado en la descripción, por lo que entonces directamente los remitirá a su canal. Que Dios les bendiga todo y larga vida a Cristo Rey.